Ahora vamos con una segunda tanda de artículos brutales tocando la antropología. Vais a ver que son una pasada. Vamos a ver multitud de casos que no habéis escuchado en vuestra vida, casos que salieron en los periódicos de la época de 1700, 1800, una auténtica pasada y una maravilla. Casos que fueron recogidos por antropólogos de la época, que les llamó la atención. Así que, para no dilatar más toda esta entradita, vamos con el primer artículo. Periódico The Courier, Waterloo, Iowa, 11 de noviembre, fijaros bien la fecha, 1874. Miércoles, página 2. Y el titular, Vampiros y bruxas. Lo llama así, bruxas, como en portugués o en gallego. En nuestro artículo anterior sobre este tema mencionamos que la creencia en las brujas era una superstición casi universal. Otro casi igualmente prevaleciente es el miedo al mal de ojo. Esta es una facultad desagradable, que se supone que poseen algunas personas, de poder marchitar, por así decirlo, a cualquiera que elijan simplemente con una mirada. Lo adquiere con un pacto con el príncipe de las tinieblas, quien a cambio de otorgar el poder deseado, exige las almas de quienes hacen el pacto con él. Sin embargo, hay personas que se supone que poseen esta facultad no solo involuntariamente, sino incluso en contra de su voluntad, en cuyo caso no está bajo su control y con frecuencia lesionan a las personas que más aman. Por si el poseedor involuntario de un mal de ojo es lo suficientemente descuidado como para alabar a cualquier persona, animal o incluso cualquier cosa, y mirarlo al mismo tiempo, su destino es fijo, y a pesar de todos los esfuerzos de la causa involuntaria de la lesión, su destrucción se producirá con total seguridad. Lo que dio lugar a esta superstición singular, que no hemos podido descubrir, pero la creencia en él está muy extendida, se encuentra en su mayoría en las naciones del Este, mientras que en muchos países de Europa las clases bajas creen firmemente en él, especialmente en Grecia y España. Sin duda, muchos de nuestros lectores recordarán una imagen sorprendente de Philip, de la cual esta superstición es el tema. Una madre gitana española está sentada acurrucada en un rincón de su tienda. Su actitud y semblante expresan el miedo más intenso a nosotros. Ella abraza a su bebé contra su pecho, como para salvarlo de algún peligro inminente. Mientras atraviesa la puerta abierta, la carpa, vemos la causa inocente de su alarma, una joven brillante, que parece incapaz de infligir daño a nadie, pero que sin embargo se sospecha que es una desafortunada poseedora del temido mal de ojo. En el norte de Europa y también en muchas partes de Alemania encontramos rastros de esta creencia supersticiosa entre los campesinos, mientras que en las tierras altas de Escocia, y especialmente en las Hébridas, la disminución gradual de la salud de una persona o la muerte súbita de una vaca se atribuye comúnmente a los efectos perniciosos de un mal de ojo. Numerosas, como son las supersticiones que tienen una prevalencia mundial, todavía es en el este donde nos encontramos con las formas más extraordinarias y variadas de creencias de esta naturaleza, y cualquiera de nuestros lectores que han viajado a muchos de los países orientales y al mismo tiempo entablaron una conversación con sus habitantes, sin duda han escuchado muchas historias emocionantes de vampiros, demonios y razas afines. Es en Turquía y Asia Menor, y en las fronteras de los países vecinos, donde el viajero es más frecuentemente recordado con historias de seres de esta naturaleza, en cuya existencia real la gente de esas tierras cree con mayor firmeza. Se supone que un vampiro es un cuerpo que, aunque a todos los efectos está muerto y enterrado, aún está dotado de un cierto tipo de vida y está animado por una horrible sed de sangre humana. Durante el día, el vampiro descansa tranquilamente en su tumba, pero tan pronto como comienza a caer las sombras de la noche, se prepara para salir a la calle en busca de su comida nocturna. Y luego, cuando todo el mundo está sumido en el sueño, sale de su estrecho lugar de descanso y deambula hasta que se encuentra con la única comida que apaciguará su hambre, que es la sangre de alguien. La víctima puede ser su esposa o hijo, o algún amigo, que mientras estuvo en esta vida se preocupaba más que por la vida misma. Pero todas las consideraciones de amor
y amistad ahora se olvidan y el único objetivo del vampiro es calmar su sed. Ningún sentimiento de lástima lo mueve, ya que, inclinándose sobre su presa inconsciente, hace una pequeña incisión con su largo y afilado diente en la vena de su víctima y luego le chupa la sangre vital. Después de haber satisfecho su hambre, regresa a su tumba antes de que aparezcan los primeros rayos del amanecer en el este, para descansar hasta que llegue la hora de las orgías de la noche siguiente. Y mientras tanto, ¿qué pasa con su desventurada víctima? Aparentemente él no se encuentra peor, excepto que está pálido y en su cuello hay una pequeña marca azul. Pero esa marca le dice que su destino está sellado y que es un destino temeroso, el que le espera. Lento pero seguro, muere y sabe que al instante la vida se le extingue. Él también debe convertirse en una de las temidas razas y arrastrarse a una horrible existencia a expensas de sus semejantes. A veces, cuando se sabe que un vampiro persigue a un vecindario, los habitantes se unen en defensa propia y se dirigen hacia el cementerio y abren la tumba, con muchas oraciones y un poco de miedo y temor. El cuerpo, que tiene toda la apariencia de estar todavía en la vida, es recogido y después de ser perforado a través del pecho, se quema con cuidado, después de lo cual la gente cree que están libres del peligro de las visitas de un vampiro, hasta que un nuevo miembro de la zona visita el distrito. Se encontraron rastros de esta superstición en Polonia y en algunas partes de Alemania hace aproximadamente un siglo y medio, pero ahora está casi totalmente extinta en esos países. Los seres imaginarios cuya existencia aún se cree en Occidente, que se parecen más a la raza de los vampiros, son las brujas, cuentos de los que ocasionalmente se cuentan a los viajeros en algunas partes de Portugal. Se supone que estos seres temibles son las mismas brujas, mientras que la miseria de su destino es aún mayor que la de los vampiros, ya que tienen que complacer su horrible sabor mientras aún están en la vida. Kingston da la siguiente descripción de una bruja en sus bocetos de Lusitania. En él, durante el día, es como cualquier otra mujer, desempeñando las tareas de su hogar de la manera más ejemplar. Puede ser hija de padres honestos y buenos, puede casarse y tener hijos. Ella puede ser amable y a menudo es muy hermosa, aunque hay una cierta expresión feroz en sus ojos y una arruga siniestra en su otra ceja. Por lo tanto, en apariencia externa, la bruja no tiene nada que la distinga de otras mujeres, y se supone que la raza debe preservar su incógnito con un cuidado tan celoso que nadie puede saber quiénes son brujas y quiénes no lo son. Madras, Athenaeum y Daily News. Autolitus Channel. No me negaréis que este artículo es una auténtica maravilla, ¿eh? Mira por dónde salimos a relucir los españoles también por aquí. Ahora bien, fijaros en un detalle muy curioso que para mí me llama muchísimo la atención. Esa imagen que tenemos del vampiro mordiendo el cuello o el pescuezo de su víctima para desde ahí alimentarse, parece como que fuese una escena moderna, una escena hollywoodiense. Pues no, como estáis viendo, ya nos habla de un diente afilado que poseen los vampiros y que éstos rasgan el cuello produciendo una herida y así se alimentan. Y también comenta que si amaneces con una mancha azul en el cuello es porque has tenido la visita de un vampiro. Así que ¿de dónde viene esto? Yo no lo sé, pero estamos viendo que en 1874 ya aparece y vais a ver que incluso es anterior a esta fecha. Con lo cual podemos asegurar completamente que dentro de las creencias vampíricas ya aparecían los ataques y mordeduras en el cuello. Vais a ver que también atacan en los pies. Suelen morder los dedos de los pies. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Seguimos con los artículos y el siguiente nos lo trae el periódico The Woodstock Sentinel de Illinois, 14 de septiembre de 1876, página 3. El titular no puede ser otra que la superstición en el vampiro. Autolitus. En Serbia, como en algunos países eslavos, existe una creencia popular en los vampiros,
personas muertas que abandonan sus tumbas por la noche para atormentar a los vivos. Los signos por los que se conoce al vampiro son la preservación del cuerpo, mucho más tiempo después de estar enterrado, teniendo fluidez en la sangre y flexibilidad en las extremidades. Prosper Mérimée, en el curso de sus viajes, fue testigo de un caso de presunto vampirismo, que describe de la siguiente manera. En 1816 viajaba a pie por Vargaraz y tuve la oportunidad de parar en el pequeño pueblo de Barbosca. Mi anfitrión era Vuk Poglonovich, bueno para la región y buen compañero y lo suficientemente borracho. Su esposa aún era joven y bella, y su hija, una niña de 16 años, encantadora. Me hubiera gustado haberme quedado con él varios días para estudiar las ruinas en el vecindario, pero no me alquilaba una habitación, insistiendo en que debía ser su invitado, y eso implicaba mantenerme con él en el vino, después de la cena. La relación no fue particularmente agradable. Una noche la mujer nos dejó aproximadamente 1 hora, y para evitar que me obligara a beber, le estaba cantando a mi anfitrión cuando nos sorprendieron los gritos más atemorizantes desde una habitación común, como es costumbre en el país. Nos levantamos y nos apresuramos hacia allí y vimos una visión espantosa. La madre, pálida y demacrada, sosteniendo a su hija aún más pálida, que estaba tendida en su cama de paja como si estuviera muerta. La mujer chillaba sin pausa. ¡Un vampiro! ¡Un vampiro! ¡Mi pobre hija está muerta! Con gran dificultad devolvimos a Cava a la conciencia. Ella dijo que vio que la ventana se abría y que un hombre, pálido como las cenizas, envuelto en una sábana, se arrojó sobre ella, la mordió y se esforzó por estrangularla. Solo pudo gritar en voz alta cuando el espectro huyó y se desvaneció, pero le pareció que había reconocido en sus rasgos a los de un aldeano llamado Vietnani, muerto alrededor de una quincena. Había una pequeña mancha roja en su garganta, pero no sabía si podía o no ser una marca natural o el resultado de la picadura de un insecto durante la pesadilla de la niña. Sin embargo, cuando acepté esta conjetura, el padre la rechazó de repente. La niña lloró lastimosamente y, retorciéndose las manos y balanceándose de un lado a otro, repetía: «¡Ay, voy a morir tan joven y antes del día de la boda!», mientras la madre me cargaba de reproches, declarando que ella misma había visto al vampiro y sabía que era Winnani. Por lo tanto, aconsejaba prudencia por el momento. Todos los amuletos en el pueblo pronto fueron colgados alrededor del cuello de la víctima, y su padre hizo un juramento de que al día siguiente desenterraría el cadáver de Winnani y lo arrojaría. Por lo tanto, la noche pasó en una emoción que nada podría calmar. Al amanecer de la mañana siguiente, todo el pueblo estaba fuera, los hombres armados con mosquetes y azadas, las mujeres con planchas calientes y los niños con palos y piedras. Con gritos de rabia contra el hombre muerto, todos acudieron al cementerio. Fue con dificultad que pude obtener y retener un puesto en el cual podía presenciar la ceremonia de exhumación. Fue lento, ya que mientras nos esforzábamos por participar en él, cada uno interfería con el otro, y no solo con algunas heridas graves. Habrían sido infligidas por un pico o una pala si los ancianos no hubieran ordenado a 2 hombres que completaran el trabajo. En el momento en el que se desenrolló la mortaja, un grito horrible me puso los pelos de punta. Procede de una mujer a mi lado. «¡Es un vampiro! ¡Los gusanos no lo han comido!», y sus palabras fueron tomadas por 100 bocas. 20 disparos de mosquete destrozaron la cabeza del cadáver en pedazos, mientras que el padre y los familiares de Cava atacaron salvajemente el cuerpo con largos cuchillos, y las mujeres sumergieron paños de lino en el líquido rojo que emanaba de las heridas para aplicarlo en la garganta de la víctima. El cuerpo fue sacado de la tumba, atado firmemente al tronco de un pequeño árbol que había sido cortado y preparado, y luego llevado a la casa de Poglonovich, donde se había erigido un montón de astillas y paja. Se prendió fuego y el cuerpo se arrojó a las llamas, mientras la gente, gritando locamente, bailaba alrededor de la pira. El hedor abominable de la carne quemada pronto me obligó a refugiarme en la casa. La casa estaba abarrotada de visitantes, todos los hombres resoplando por las pipas, las mujeres hablando a la vez y haciendo abrumadoras preguntas a la niña enferma, que estaba sentada pálida y estupefacta.
Los vendajes empapados de sangre alrededor de su cuello formaban un espantoso contraste con su tez blanca, con hombros semidesnudos. Poco a poco la multitud disminuyó hasta que nos quedamos solos. Cava se puso cada vez más incómoda a medida que avanzaba la noche. Insistió en que alguien debería vigilarla constantemente junto a su cama. Como sus fuerzas estaban agotadas por la fatiga y la emoción, le ofrecí mis servicios como enfermero y fueron totalmente aceptados. Nunca olvidaré las noches que pasé junto a la cama de esta desafortunada chica. El crujir de una tabla, el murmullo del viento, la hacían sobresaltarse y estremecerse. No podía quedarse dormida sin ver visiones de horror, y de vez en cuando despertaba con una mueca aterradora y un grito de angustia. Había tenido un sueño horrible, y los chismes en la aldea habían logrado afligir su mente al narrarle todas las espantosas historias sobre vampiros que podían recordar o inventar. A menudo, cuando sentía que sus ojos se cerraban, me decía: «Por el amor de Dios, no duermas. Toma mi rosario con una mano y tu sable en la otra, y cuídame». Tampoco dormía, salvo con sus 2 manos cerradas alrededor de mi brazo, tan apretadas que el agarre convulsivo de sus dedos dejaban marcas vívidas en mi carne. Nada podía distraer su mente. Temía abruptamente en su muerte y creía que ciertamente iba a perecer. En pocos días se volvió sorprendentemente delgada. Sus labios eran incoloros y lívidos. Sus grandes ojos negros parecían aún más grandes y brillantes. Era algo lamentable de ver. Traté de impresionar su imaginación fingiendo creer como ella, pero desafortunadamente, ya que al principio me había burlado de su credulidad, no podía ganarme fácilmente su confianza. Sin embargo, le dije que poseía un poderoso encanto contra los espíritus malignos y que si lo deseaba lo pronunciaría. Su generosidad y gentileza natural no le permitirme atraer la ira del cielo sobre mí, pero finalmente el miedo a la muerte venció sus escrúpulos y me imploró que probara mi hechizo. Pronuncié en voz alta y solemne algunas líneas de Raisin como una invocación. Luego, después de frotarle el cuello, fingí sacar de allí una pequeña ágata roja que había escondido en mis dedos y le aseguré gravemente que había eliminado la fuente de su enfermedad y que estaba salvada. Pero con una sonrisa triste dijo: «Me has engañado. Tenías esa piedra en una pequeña caja. La había visto antes. No eres un mago». Así mi artimaña le hizo más daño que bien. Desde ese momento ella empeoró rápidamente. La noche antes de su muerte me dijo: «Si muero es mi culpa. Mi amante», y nombró a uno de los jóvenes del pueblo, «deseaba que me fugara con él, pero no lo hice, y le pedí que me trajera una cadena de plata. Fue a Marcasca a comprarme una, y fue entonces cuando vino el vampiro. Después de todo, si no hubiera estado en la casa, podría haber matado a mi madre, así que tal vez ha sido lo mejor». Al día siguiente hizo que su padre le prometiera que le cortase la garganta y abriera las venas después de su muerte, para que no se convirtiera también en vampiro. Ella no tendría otra mano que la suya para cometer sobre su cadáver estas atrocidades innecesarias. Luego, abrazando a su madre, le pidió que llevara un rosario a la tumba de un ermitaño o santo local para santificarlo, y luego se lo devolviera. No podía dejar de admirar la consideración de esta campesina al encontrar un pretexto para evitar que su madre presenciara sus moribundas agonías. Tomó un amuleto de su cuello y me lo dio. «Quédatelo», dijo, «y que te haga mejor de lo que me ha hecho a mí». Luego recibió el sacramento devotamente. Poco después de que su respiración se volviera más difícil y sus ojos brillaran, de repente agarró el brazo de su padre. Hizo un esfuerzo como para arrojarse sobre su pecho. Entonces dejó de vivir. Su enfermedad había durado 11 días. Unas horas más tarde había dejado la aldea detrás de mí, consignándome sinceramente a los vampiros perdidos y a todos los que creen en ellos. Autolitus. Bueno, un caso espectacular. Como podéis ver, la chica que es atacada por el vampiro resulta que en tan solo 11 días fallece. Una persona que aparentemente está sana y está bien. Esto lo cuenta el protagonista de su propia experiencia. Imaginaros la escena.
Al día siguiente del ataque del vampiro, todos en procesión hacia el cementerio. Mujeres con planchas ardiendo, niños con palos, más de 20 mosquetones, una auténtica pasada. Todos allí en grupo, en piña, para sacar al vampiro del agujero desde donde ataca. La escena totalmente surrealista, yo lo calificaría hasta incluso medieval, pero una auténtica pasada. Los tíos cavando y metiendo allí con el pico y la pala, y la gente ya allí mismo con la cabeza, que casi se puede decir tienen que poner orden para que no haya un accidente mucho más grave y haya lamentaciones. Pues sí, una auténtica pasada. Pues nos vamos al periódico The Tiffin Tribune, periódico de Ohio, 11 de agosto de 1870, jueves, página 1, titular: Hablando de fantasmas en Alemania. Una narrativa escalofriante de vampirismo. La verdad es más extraña que la ficción. Un corresponsal del New York World, escribiendo desde Hodmir, Hungría, el 1 de junio cuenta una historia casi increíble, una parte de la cual reproducimos aquí. Lo damos como una curiosa muestra de lo imaginativo que puede ser un periodista moderado, y no queremos que nuestros lectores crean que hay una sola palabra de verdad. El escritor internacional dice: la historia que tengo que contar es tan terrible en su carácter que apenas puedo esperar encontrar credibilidad entre mi propia gente. Sin embargo, me atrevo a enviarlo para su publicación, y estoy dispuesto a dejar que el asunto sea remitido a las autoridades locales para su verificación. En el pequeño pueblo húngaro durante los últimos 2 meses he estado viviendo, recientemente ha aparecido la vieja horrible superstición del vampirismo. Ya se ha extendido a varias de las ciudades vecinas, de modo que en un radio de 15 millas, y cuyo centro es Hodmir, casi nada se piensa ni se habla sino de vampiros. Recientemente, a eso de las 2 de la madrugada, me desperté sudando frío, gritando y luchando con algo horrible, frío como la muerte, que yacía sobre mi pecho, colocando mis brazos hacia los lados, tratando de sujetarlos, boca húmeda sobre mi garganta. Grité y luché, y en ese momento escuché a varios hombres corriendo por el pasillo de mi habitación. Lo que sea que se había adherido a mí se elevó repentinamente con una especie de gruñido, y claramente lo vi desaparecer por la ventana. En un minuto estaba de pie. Agarré mis pistolas y corrí hacia la ventana, pero aunque la luna brillaba intensamente no pude ver rastros de un ladrón o los medios por los cuales mi habitación había sido invadida. El arrendador entró en mi habitación, me miró solemnemente, y cuando le conté mi historia sacudió la cabeza gravemente y me dijo que era mejor que me hiciera la idea de morir en unos días, 2 semanas como máximo, porque había sido serpenteado por un vampiro. Le dije que no, pero suspiró y me pidió que le dejara ver mi cuello. Lo hice y su rostro se iluminó, ya que no había rastros de pinchazos allí. Poco después me dijeron que el diablo estaba en el extranjero y se metía en cadáveres que debían estar tumbados en silencio en sus tumbas, y que toda la aldea estaba asustada a medias porque la noche anterior no menos de 3 aldeanos habían sido atacados por el diablo, y que chupó la sangre de sus cuerpos. Por supuesto que fui al cementerio, y allí encontré hombres con abrigos largos, groseros y barbas terribles, mirando como si cada uno de los muertos podría convertirse en un vampiro, hablando y gesticulando como si toda su vida estuviera concentrada en ese momento. Se abriría la tumba de Peter Dikowicz, que había muerto 3 semanas antes y que, como decía la gente, había estado acosando a la aldea desde entonces. La historia con respecto a este hombre era la siguiente. Había tenido un rebaño durante la última parte de su vida, pero muchas personas recordaron que a menudo les había contado que cuando era joven había vivido al servicio de un turco cerca de Belgrado. Este turco había muerto y después de la muerte se había convertido en vampiro. Al regresar a la tierra había succionado la sangre de la garganta de Dikowicz, quien, como afirmó, se había curado del virus al comer tierra de la tumba de su antiguo maestro. Extrajo su cuerpo de la tumba y restregó las cuentas sobre la sangre. Como parecía, esta cura había sido imperfecta. Las lápidas ya habían sido retiradas de las 2 tumbas cuando llegué al cementerio,
y los hombres estaban ocupados levantando los ataúdes. El sacerdote de la aldea, por supuesto, uno de los sacerdotes de la iglesia griega, a quien no se puede encontrar más hombres supersticiosos e ignorantes en la tierra, estaba cerca, murmurando una oración, y evidentemente asustó mucho más por su ingenio. Los hombres ahora se pararon con determinación y horror en sus ojos. En el fondo, mujeres y niños rezaban y se retorcían las manos, evidentemente temiendo que en cualquier momento un vampiro pudiera saltar sobre ellos. No pasó mucho tiempo antes de que 2 ataúdes fueran colocados uno al lado del otro en la hierba. La noche había llegado y a la luz parpadeante de las linternas los rostros de todos parecían extraños, salvajes en su emoción y temor. Los ataúdes se abrieron y cuando yo, presionado por la multitud, los miré, vi, me atrevo a decirlo, a la luz enfermiza de las antorchas, que los hombres dentro de los ataúdes no estaban muertos, sino horribles más allá de toda expresión, mortales en sus fantasmas, pero vivos. Yacían allí sus cuerpos y nadaban en sangre, y una horrible mueca en sus bocas, y un destino angustiado dentro de sus ojos fijos, abominablemente más allá del pensamiento mortal, más allá de un sueño de pesadilla. Eran como muertos vivientes. El Hadnaji, con los labios comprimidos, ordenó a sus hombres que los arrastraran hacia adelante. Fueron agarrados por el cabello, sacados de sus ataúdes y acostados en la hierba. La luz de la luna tocó sus rostros y vi sus rostros hinchados y bocas fruncidas. Luego los Hadnaji los sacaron del suelo consagrado y los colocaron en el camino. De toda esa multitud, solo 10 o 12 personas me siguieron, y yo, con la fascinación de lo horrible sobre mí, los acompañé. 4 hombres, 2 por cada cuerpo, se colocaron sobre el cadáver, y ante una señal dada, hundieron una estaca puntiaguda en cada corazón de cada vampiro, como si estuvieran vivos. De cada uno salía un sollozo y un llanto como nunca había soñado. Luego, incluso en una pesadilla. Luego, con las espadas afiladas con las que se habían abierto sus tumbas, la cabeza de cada uno fue aserrada y cortada de su cuerpo. Los troncos fueron llevados frente a la iglesia y quemados. Enfermo de corazón y cansado, lleno de muchos pensamientos de los cuales eran de horror en este mundo agradable, me volví a casa. Desde luego estamos viendo unas escenas de auténtica película de terror. Ríete del Drácula ese de los 60, de los 70. Aquello era las hermanas carmelitas repartiendo panes en la puerta del monasterio. Vamos, para giñarse por la pata abajo. Impresionante. Antropología pura y dura. Los rituales, ir al cementerio, sacarlos de tierra sagrada y allí efectuar la introducción de la estaca reventando el pecho hasta alcanzar el corazón y después cortarles la cabeza. También es común y habitual quemarlos y rodear la hoguera para inhalar el humo del vampiro. Esto protege y cura y hace que el vampiro no vuelva a atacar a sus seres queridos o amigos. Anda que me negaréis que estamos tratando unos casos acojonantes, ¿eh? Bueno, pues bien, seguimos adelante. Nos quedan unos poquitos artículos nada más. No va a haber demasiados, ¿eh? Os lo aseguro, de verdad. Y vamos con el siguiente. The Interocean, de Chicago, Illinois, 15 de junio de 1884. Domingo, página 11. Titular: Historias de vampiro. Renacimiento de la vieja superstición de los murciélagos y hombres bebedores de sangre, la literatura del vampirismo y su influencia en los pueblos europeos, historias que se contaron sobre los vampiros y sus acciones en el siglo pasado. Un médico de fama local en una ciudad oriental le dijo a un escritor recientemente: «Esta es una era de extrañas ilusiones mentales y corporales, a pesar de su iluminación. Uno de los casos más extraños que he visto me importunaron para tratar el otro día. Un hombre entró para quejarse de que sus tobillos estaban heridos,
Descubrí que las heridas eran rasguños y expresé mi sorpresa de que debería haber consultado a un médico. Dijo que a menudo encontraba la piel de sus tobillos rota de la misma manera al levantarse de la cama. Le sugerí que alisara el estribo y no lo pateara tanto. Entonces salió el verdadero objeto de la visita. ¿Qué crees que fue? Con un aliento entrecortado susurró que era víctima de un vampiro. No un vampiro murciélago, sino un vampiro humano. En realidad, aquí había un hombre sano e inteligente, que se encogía de miedo ante los efectos de esa vieja superstición. Me insinuó que sabía quién era el vampiro, un antiguo enemigo ahora fallecido. Había venido a mí por un encanto o alguna otra cosa para exorcizar a su terrible visitante. Traté de reír y sacarlo de la idea. Si tuve éxito, no lo sé. El hombre se fue muy deprimido y no ha regresado, ya que debería haber mencionado que era originario de Hungría y que había aprendido sobre el vampirismo en el hogar de su infancia. Esta es una de varias experiencias que han sido notificadas por el escritor para demostrar que la antigua y horrible creencia de los vampiros aún persiste en la Tierra. Ciertamente, no más creencias extraordinarias o espantosas preocuparon el ingenio de los hombres. La idea misma es sorprendente, que los muertos regresen de sus tumbas para aprovecharse de la carne y la sangre de los vivos. Miles de personas deberían creerlo. Parece increíble, pero sin embargo es un hecho. La historia de la superstición vampírica abarca más de 2000 años. Comienza con la Lamia de los griegos, una bella mujer que atrajo a los jóvenes hacia ella para beber su sangre. Se puede decir que termina con el comienzo de la educación general. En ciertos períodos, sus creyentes han contado por cientos de miles, quizás millones de personas, no enteramente iletrados, sino que incluyen hombres educados y científicos de Francia, Alemania e Italia. Hace 50 años, el vampiro era una figura bien conocida en la literatura. Al poeta más destacado de Inglaterra se le atribuyó la autoría de una obra de teatro popular llamada Vampiro, y no lo negó por completo. 100 años antes de esta época, los vampiros y los demonios eran el tema de interés de los salones de París, que se clasificaban con la ley y sus esquemas. En este período, de hecho, la superstición obtuvo la mayor divisa entre las personas educadas, y su literatura es la más rica. Voltaire expresó asombro por la difusión de la creencia. Aprendemos de las memorias de una dama de la corte de la época que se hablaba de vampirismo en cada velada, y que sus creyentes ardientes eran casi tantos como los que se burlaban. Entre los primeros había miembros del ejército, la ley, varios miembros de la academia y numerosos hombres científicos. Los médicos estaban divididos. Estuvieron de acuerdo en que debe de haber algún fundamento para la creencia de los vampiros y para la creencia de los hombres lobo, que estaba estrechamente relacionada con ellos. Finalmente fueron aceptadas todas las creencias de vampiros y en la licantropía. Se elaboraron tratados a favor y en contra, y un anfitrión de escritores arrojó libros sobre el tema. Los principales de estos fueron Ruft y Calmet. El trabajo de este último es especialmente rico en casos de vampiros, muchos de los cuales son descritos por testigos reales. Una de las mejores historias de vampiros atestiguadas en el trabajo de Calmet es la del mariscal de Retz. Era un hombre noble, valiente y digno que vivió en Francia en el reinado de Carlos VII. Era un soldado y después de distinguirse en las guerras se retiró a su residencia en el campo. Poco después de tomar su residencia, el vecindario se alarmó por la desaparición de muchos niños pequeños. Solo desaparecieron los niños menores de 7 años y pronto el número de padres distraídos que lloraban por los niños perdidos fue muy grande. Ninguna cantidad de vigilancia podía descubrir la misteriosa desaparición, por así decirlo. Sin embargo, las sospechas se dirigieron hacia el noble de Retz. Su castillo fue vigilado por padres desesperados que habían perdido a sus pequeños, y las circunstancias se multiplicaron para que la gente tuviese el valor de acusarlo. Al estar en el fondo del misterio, fue arrestado y procesado, acusado de haber secuestrado a más de 100 niños. Fue declarado culpable y ejecutado. Antes de ser llevado al bloque, el monstruo confesó que en 3 años había matado a 800 niños. Fue llevado a hacerlo, dijo, por un deseo insaciable de probar su sangre.
Calmet relata esta circunstancialidad de la historia y agrega que, aunque es en gran medida exagerado, cree que no es un mito. Cita la confesión de de Retz de que fue llevado a cometer las horribles atrocidades por un impulso irresistible, como evidencia de que debe haber un rasgo en la humanidad que conduce al vampirismo y que despierta en su estado latente en los individuos de vez en cuando. Un caso bastante diferente al anterior fue el de Jean Grenier, un niño pastor. En 1603 fue juzgado por atacar a chicas jóvenes en forma de lobo. Las niñas mismas y sus padres lo identificaron positivamente y, lo que era más singular, el propio Grenier admitió que su acusación era cierta. Declaró que se había comido a varios de ellos. Dijo lo que sus jueces aceptaron como buena evidencia de sus afirmaciones. Se presume que sufrió la pena de ser un vampiro, aunque Calmet omite decir cuál fue su castigo. El caso de vampiros más celebrado, tal vez, y el último, ocurrió en 1849. En este año se ingresó a los cementerios de París, se abrieron tumbas y se arrojaron cadáveres al suelo. La mayor alarma se sintió mientras continuaban las horribles depredaciones. El reloj más estricto no pudo detectar a su autor. Los médicos que fueron llamados a examinar las heridas y mutilaciones infligidas a los cadáveres y declararon que los depredadores no podían ser, como se suponía al principio, resurreccionistas. Se colocó una vigilancia sobre el cementerio, al parecer una bomba pesada oculta, y una noche los centinelas apostados sobre el cementerio escucharon la explosión. Entraron, pero más allá de unas gotas de sangre y algunos fragmentos de ropa militar no encontraron nada. Al día siguiente se supo que el sargento Bertrand, un soldado, resultó herido de gravedad y fue arrestado. En la corte marcial, de la cual el coronel Mansolon era presidente, Bertrand confesó haber cometido todas las horribles violaciones de las tumbas, pero no pudo explicar por qué lo hizo. Estaba controlado por un gran poder, dijo. Al igual que de Retz, este hombre era franco y alegre y gentil. Fue sentenciado a 12 meses de prisión y a ser visto por un abogado de médicos designados para examinar su mente. Estas son más correctamente historias de hombres lobo, ya que la distinción en el vampirismo hecha entre el vampiro propiamente dicho y el hombre lobo es que este último está solo todo el tiempo y el otro surge de su tumba solo por la noche. El verdadero vampiro, según la superstición, puede ser detectado por los signos de vida que presenta al ser exhumado de su tumba. Sus mejillas son rojas, sus labios húmedos, su carne cálida y sus venas llenas de rica sangre roja. En la literatura y las leyendas de Hungría, Silesia, Polonia, Bohemia, Moravia y las islas griegas, donde es más fácil encontrar al vampiro, siempre es el mismo, una criatura terrible que regresa a la tierra por la noche para matar hombres, mujeres y beber su sangre. Es un vampiro por inclinación, por herencia o por maldición de sus propios delitos. Por lo general, tiene el poder de transformar a estas personas a las que ataca en vampiros como él. Tal es el vampiro de las leyendas de estos países, es en todos sus detalles esenciales lo mismo que hoy en día. Entre los campesinos más pobres e ignorantes de Silesia, Polonia, Hungría y especialmente Creta, la creencia vampírica no se erradica de ninguna manera. Todavía existe. Un viajero en el último condado informó al escritor que fue testigo hace unos años de la ceremonia de exorcización de un vampiro. Era el mismo método en uso hace 150 años. El cuerpo fue desenterrado, el corazón removido y quemado en la orilla del mar. Entre los antiguos encantos, este era el único considerado efectivo. Conduciendo una estaca al corazón del vampiro, azotando su tumba con un interruptor de avellana manejado por una virgen de no menos de 25 años de edad y poniendo piezas de plata en su boca, apretando las mandíbulas con fuerza, y esto no sirvió de nada. El vampiro continuó regresando hasta que su cuerpo fue exhumado e incinerado. De una gran colección de historias de vampiros, estas son algunas de las mejores. La historia del vampiro Arnold Paul ganó una gran celebridad en Europa alrededor de 1725. Arnold era un campesino que vivía en la frontera de Hungría, cerca de Magnerga.
Cayó de un carro y murió aplastado. Fue debidamente enterrado y olvidado. 30 días después, 4 personas habían muerto, cada una con una pequeña incisión en la garganta, cuyos bordes eran de color púrpura. Otra persona, una niña, declaró que durante la noche se había despertado con una terrible sensación de asfixia. En la tenue luz reconoció a Arnold Paul y gritó: «¡Vete, vampiro, en el nombre de Jesús!». Y el vampiro desapareció de inmediato. Se abrió la tumba de Paul y se descubrió que su cuerpo presentaba fuertes signos de vida. Había rastros de sangre en sus caderas y sangre en sus manos. El embajador de Luis XV estuvo presente en el desenterramiento y declaró que encontraron sangre en las mejillas del supuesto cadáver. El cuerpo de Paul fue quemado, sus cenizas esparcidas por los 4 vientos, y desde ese momento el vampiro no molestó más a los habitantes de Magnerga. Otra historia de vampiros la tomamos de un libro que contiene gran cantidad de ellas y que fue publicado bajo la protección del obispo de Olmütz en 1706. Un pastor llamado Blow, que vivía cerca de Cadam, en Bohemia, era sospechoso de ser un vampiro mientras vivía. Después de su muerte y entierro, varias personas fueron asesinadas y los rebaños alrededor del lugar fueron tristemente menguados. Su tumba se abrió tras fuertes golpes. Se sentó y confesó que era un vampiro y desafió a los aldeanos para evitar que se llenara de su temeroso apetito. Se puso una estaca por orden de un médico, con lo cual el vampiro les agradeció irónicamente. Esa noche se levantó y mató a 3 personas, además de 20 cabezas de ganado. Su cuerpo fue sacado de la aldea y quemado. Su sangre brotaba por sus labios a la vez que emitía gritos de miedo. Otro caso un tanto similar, en Graditz, es atestiguado por los funcionarios del Tribunal de Belgrado y el oficial del rey, que estuvieron presentes como testigos oculares en la operación de destrucción del vampiro. El señor Pasley relata que un hombre notable fue enterrado en la iglesia de San Jorge de Kalrati, en la isla de Creta. En la creencia popular, él era en vida un vampiro. Se construyó un arco sobre su tumba para sujetarlo. Una noche, un pastor se acostó a dormir cerca de la tumba, dejando los brazos dispuestos para formar una cruz. El vampiro se levantó por la noche, pero no pudo pasar la cruz. Le pidió al pastor que lo retirara, ya que tenía asuntos importantes en el pueblo. En su promesa de regresar pronto, el pastor retiró la cruz. El vampiro entró en la aldea, mató a un hombre y a una mujer y bebió su sangre. Al día siguiente, su cuerpo fue sacado y quemado. Una gota de su sangre brotó al pie de un espectador e instantáneamente ese miembro se marchitó. La escena de otra manifestación de la superstición que terminó en la tragedia se estableció en Hungría. Un joven molinero, en vísperas de su matrimonio con una campesina, fue repentinamente atrapado por una enfermedad mortal. Expiró y fue quemado al día siguiente. Esa noche varios animales fueron asesinados de una manera misteriosa y el prometido de la joven soñó que ella lo escuchó pidiendo ayuda. Su historia, junto con el incidente del ganado muerto, inflamaba las mentes de los aldeanos ya saturados con la creencia de los vampiros. Repararon en un cuerpo a la tumba del marinero. Al abrirlo, el supuesto cadáver se incorporó con un fuerte grito. La mafia gritó vampiro y cayó sobre él de inmediato, y lo golpeó y destrozó con piedras y palos. Un médico que examinó el cuerpo poco después declaró su opinión de que el joven había despertado de un trance solo para ser asesinado por sus antiguos amigos. Pues bien, en este artículo se tocan diferentes casos de vampirismo. Imaginaros que el primero de ellos, el que dice que está bajo el reinado de Carlos VII, imaginaros que este hombre reinó entre 1403 y 1461. Carlos VII el Victorioso. Un caso escalofriante, donde asesinó a más de 100 niños y que reconoció los hechos. Bueno, nos podemos imaginar de qué forma lo reconoció, bajo tortura, y es una historia que está entre el mito y la veracidad. El artículo sigue y va repasando diferentes casos de vampirismo, acabando con los casos típicos de vampirismo. El siguiente artículo aparece en el periódico The Star
de St. Peter Port, Guernsey, Inglaterra, 19 de abril de 1887, martes, página 4. Titular: Vampiros. Pocas supersticiones han creado un temor tan extendido en la mayoría de los países que la creencia en los vampiros. Según la noción popular, este ser destructivo y misterioso es un fantasma que chupa sangre, que sale de su tumba por la noche con el propósito de chupar la sangre de los vivos, por lo que se nutre y se preserva en buenas condiciones, en lugar de descomponerse como otros cadáveres. Por lo tanto, cuando después de la muerte de ciertas personas se observó que otros se volvían delgados, pálidos y atenuados, y que se iban rápidamente a la tumba, circulaban informes de que sus muertes se debían a la influencia de los vampiros. De hecho, en algunos casos, había personas dispuestas a afirmar que realmente habían visto al espectro rondando por sus víctimas. Tan recientemente como en el siglo XVIII, esta horrible creación de fantasía supersticiosa se extendió como una epidemia de peste por todo el este de Europa, produciendo una alarma contra la cual había pocos fundamentos. Por lo tanto, se puede mencionar cómo en esos 1725 y 1732 los rumores más emocionantes y atroces surgieron en Hungría y Serbia sobre las supuestas visitas de vampiros, un susto que resultó en la exhumación de numerosos cadáveres para el examen. El tema, naturalmente, dio lugar en toda Alemania a una multitud de correspondencia a favor y en contra de esta forma de creencia. La contribución más interesante e importante sobre el asunto fue el Tratado sobre la verdadera naturaleza del vampiro húngaro, de Rauff, en el que se ha recopilado todos los escritos relacionados con él. Una gran parte también del segundo volumen del Phantom Wall de Calmet está dedicada a las anécdotas del vampirismo que ocurrieron en Hungría y otros puertos de Europa del Este en el siglo XVIII, de ninguna manera confinado a lo vulgar. Todas las clases sociales participaron en él y se nombraron comisionados militares y eclesiásticos para investigar los hechos. Sin embargo, podemos sorprendernos de tal credulidad, pero no podemos olvidar el terrible horror que excitó, especialmente porque esta horrible criatura superó con creces la raza común de fantasmas, espectros y duendes en la herida que infligió. Al mismo tiempo, no debe suponerse que el vampiro es un demonio moderno, ya que se remonta a un período remoto. Entre las supersticiones de la antigua Grecia, por ejemplo, encontramos mención de las lamias, mujeres fantasmales bien conocidas, que mediante diversos artificios sutiles atraían a hombres jóvenes para darse un festín con su carne y sangre, una herramienta de supervivencia, de la misma creencia que prevaleció durante mucho tiempo en la Iglesia griega, ya que se creía comúnmente que la excomunión por parte de los sacerdotes tenía el poder de evitar que los restos sin vida de la persona excomulgada se hundieran en la descomposición. Picot menciona un caso en su Historia de la Iglesia griega que relata cómo un joven de Milos, que había estado bajo la prohibición eclesiástica, fue enterrado en un terreno no consagrado. Se convirtió en vampiro, o como los griegos modernos lo llaman, burkolaca, y al desenterrar su cadáver muestra todos los signos de animación. La historia dice que el cuerpo fue colocado en la iglesia y que las personas hablaban diariamente y todas las noches, y que tan pronto como se obtuvo la absolución necesaria, lo encontraron completamente en descomposición, como si hubiera estado enterrado durante 7 años. Entre otras historias de vampiros, podemos citar una dada por Turnford, quien nos cuenta cómo el fantasma de cierto campesino salió de su tumba en la iglesia de Macon en el año 1700, después de haber sido enterrado 2 días. Además de mostrar las características ordinarias del vampiro, visitó las casas, movía los muebles y llevó sus excentricidades tan lejos que toda la población se volvió loca de terror. Sobre el cuerpo exhumado se decía que era cálido y rojo sangre, hechos que sólo aumentaron la furia de las gentes. En consecuencia, se descubrió que era necesario llevar el cuerpo a las llamas el 1 de enero de 1701, cuando el espíritu, que fue expulsado por la fuerza de su morada, fue incapaz de hacer más travesuras. Las tradiciones rusas que respetan al vampiro son muy numerosas y todavía se las acredita tan firmemente como en años pasados. Así escribe el señor Ralston en sus Canciones del pueblo ruso. Se supone que son personas muertas y en sus vidas fueron magos, brujas y hombres lobo, o personas que se convirtieron en parias de la Iglesia y sus ritos.
suicidándose o alcoholizados hasta la muerte o herejes y apóstatas. Los pueblos rusos, por otro lado, atribuyen el nacimiento de un vampiro a una unión entre una bruja y un hombre lobo, un demonio. En una obra francesa, publicada en el siglo XVII, se hace un recuento de los rebeldes o vampiros que infestaron Polonia y Rusia, describiendo lo que el autor escribe. Aparecen desde el mediodía hasta la medianoche y chupan la sangre de hombres y bestias. Esta persecución no se limita a una sola persona, sino que se extiende a toda la familia, a menos que se detenga cortando la cabeza o abriendo el corazón de los que se levantan. Una noción similar existía anteriormente entre los polinesios, quienes afirmaban que las almas difuntas abandonaban sus tumbas para arrastrarse de noche en las casas y devorar el corazón y las entrañas de los durmientes. Los Mintira de la península malaya tienen su demonio acuático, con cabeza de perro y boca de cocodrilo, que chupa sangre de los pulgares y dedos gordos de los hombres, efecto por el que mueren. Una vez más, los ghouls de los árabes y los persas parecían ser idénticos al vampiro, y se pueden encontrar rastros de la misma creencia en el extremo norte, incluso en la remota Islandia. Según la creencia búlgara, los espíritus inmundos entran en los cadáveres por los factores masculinos y otras personas mal dispuestas, que a la vez se convierten en vampiros malignos. Además, cualquiera, escribe Ralston, puede convertirse en vampiro. Si un gato salta accidentalmente sobre un cadáver mientras yace en el ataúd antes del funeral, para evitar tal desgracia, el cadáver generalmente se observa en ese momento. Incluso el vuelo de un pájaro sobre el cuerpo también puede ser asistido por el mismo terrible resultado, y ocasionalmente el salto de un cerdo sobre el cadáver ha sido igualmente perjudicial. Según la creencia popular, todos los que son asesinados por un vampiro se convierten en vampiros. Por lo tanto, se toman diversas precauciones para evitar que el cadáver se convierta en vampiro. Un clavo largo, por ejemplo, atraviesa el cráneo. Luego se frota en varios lugares con la manteca de cerdo el día de San Ignacio y se coloca un palo hecho del tallo de una rosa silvestre a su lado. En el mismo distrito se recurrió a una curiosa invención para el descubrimiento de presuntos vampiros. Un joven fue colocado en un caballo de color negro azabache, sin una mota de blanco. El joven montó el caballo sobre el presunto cementerio y sobre todas las tumbas, y tan pronto como el animal se detuvo en seco y persistentemente se negó, a pesar del látigo y el espolón, a pisar una tumba en particular, fue una indicación infalible de que un vampiro yacía dentro. Los vampiros, sin embargo, no fueron eliminados tan fácilmente como algunos imaginaban. Un modo de poner fin a sus visitas diabólicas era introducir una estaca a través del cuerpo. Se cuenta una historia divertida del vampiro fantasma de un campesino de Bohemia, que durante mucho tiempo había sido muy travieso. Finalmente los habitantes desenterraron su cuerpo y le clavaron una estaca, durante el cual tuvo el atrevimiento de reír y burlarse. Finalmente se vieron obligados a quemarlo, y la aldea en ese momento dejó de estar infestada como antes. Según la creencia rusa, la estaca con la que se perfora el cuerpo del vampiro debe ser empujada hacia él con un solo golpe. La razón asignada es que un segundo golpe lo reanimaría. De las muchas creencias curiosas asociadas con el vampiro, parece que en Rusia este ser es considerado por el campesinado para ejercer una influencia muy perjudicial en el clima. A su responsabilidad se le atribuye la presencia de tormentas, sequías, hambrunas, plagas de ganado y pestes similares. En Grecia se dice que el vampiro deambula por la noche, especialmente en luna llena, en forma de perro, gato, rana, sapo, y chupa la sangre de las personas vivas mordiéndolas en la espalda o el cuello. Respetando el origen de la superstición de los vampiros, el señor Taylor considera que no son meras creaciones de fantasía sin fundamento, sino causas concebidas para dar cuenta de hechos específicos de la enfermedad degenerativa. Parece también muy probable que muchos de estos supuestos vampiros fueran ejemplos de personas enterradas vivas, una sospecha que se confirma por los atroces descubrimientos que se hicieron en relación con este movimiento. Bueno. Este artículo es una auténtica maravilla. Estamos viendo casos desde el siglo XVII que son recogidos en libros. Estamos viendo rituales pero impresionantes, como el del caballo completamente negro que va pasando por encima de las tumbas. Es
acojonante. Y nos vamos al último artículo. Lo he puesto porque, bueno, realmente es un artículo más largo, pero extraigo solo un trocito de este artículo como algo anecdótico. Vais a ver de lo que se trata, y es de esa visión del vampiro y el murciélago. Y este artículo aparece en el periódico St. Louis Post-Dispatch de San Luis, Missouri, el 28 de diciembre de 1890, domingo, página 16. Se titula Supersticiones populares. Tengo un gusto por lo horrible, siempre que no sea demasiado horrible, y es lo que el pobre Poe llamaría una combinación de lo grotesco y lo arabesco. El otro día vi en la columna telegráfica Post-Dispatch estos titulares sorprendentes. Asesinado por un vampiro. A una chica pequeña de Venezuela la encuentran muerta con la criatura en su garganta. ¿Puedes imaginar con cuánta curiosidad me apresuré a leer las líneas que seguían los titulares? Pero en este caso, mis lines no habían caído en lugares agradables, como lo hicieron los del salmista, porque la niña resultó ser una joven de 17 años y el vampiro que la mató era simplemente un miserable murciélago. Uno grande, pensó, ya que medía más de 3 pies de punta a punta de sus alas y pesaba entre 15 y 20 libras. Pero no estaba buscando murciélagos vampiros, sino el genuino Simón puro, teñido en él lana viejo vampiro original y único, que como verá rápidamente es un artículo muy diferente. Digo es, quizás debería decir fue, porque la creencia popular en los vampiros expiró casi al mismo tiempo que la creencia popular en las brujas, aunque en ciertas regiones donde hay más superstición y hay muchas personas que creen firmemente en vampiros y brujas, no podrían morir felices a menos que lo hicieran. Pedazo de bicho, ¿eh? Entre 15 y 20 libras, estamos hablando de un murciélago de 12 o 13 kilos, ¿eh? Y 1 metro de envergadura. No me extraña que lo confundiesen casi con una persona. Pero vamos, impresionante. Yo nunca he visto un murciélago de este calibre.